Bien, familia, sabéis que estamos viendo los domingos de hace ya varios meses, estamos viendo el libro de Éxodo. Y hemos visto ya los primeros capítulos y estamos hablando ahora, desde hace unas cuantas semanas, estamos hablando del tema de las plagas. Y hemos visto que en un momento dado los hechiceros dicen ante una de las plagas, dicen, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Hasta ese momento los hechiceros estaban imitando las plagas, estaban haciendo exactamente lo mismo que Moisés y Aarón, y llega un momento en que a partir de la tercera plaga ya no pueden imitar esas plagas. En ese momento dice, dedo de Dios es este. Y hemos visto, en las últimas 2 semanas, hemos visto que el dedo de Dios ha escrito su palabra. En 2 ocasiones en el Pentateuco se dice que cuando estaba Moisés con Dios en el monte Sinaí, la presencia de Dios, el dedo de Dios escribió la ley de Dios. Y hemos visto también que el dedo de Dios creó el mundo. Lo vimos también la semana pasada en el Salmo 8, el dedo de Dios creó el mundo. Y fijaros lo que hace el dedo de Dios aquí. Vamos a Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fijaros que empieza el texto con este episodio empieza con el versículo 31, que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si vosotros cogéis un mapa de los tiempos de Jesús, podréis ver, como yo he podido verlo durante esta semana, podréis ver que Jesús está saliendo de la región de Tiro. En la región de Tiro ha pasado algo milagroso, que lo podéis contemplar en los versículos 24 al 29, que es lo que ocurre con la mujer sirofenicia y la sanidad de su hija. Cuando termina este episodio, esta sanidad con la mujer sirofenicia, con la hija, cuando termina este episodio, sale de allí y volviendo a salir de la región de Tiro, donde había estado, vino por Sidón al mar de Galilea. Tiro está aquí y Sidón está aquí. Es decir, de Tiro a Sidón Jesús va al norte. Hay una distancia aproximadamente de 45 kilómetros y va hacia el norte, pero si después seguís leyendo, dice, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Está aquí y el mar de Galilea está aquí. Él podía haber ido de Sidón aquí y hubiese tardado bastante menos, ahorrado tiempo y haber llegado. Sin embargo, va primero al norte para volver al sur. Es interesante y el autor Marcos le da una especial relevancia a esto porque está marcando el itinerario geográfico donde Jesús se está moviendo. Y desde un punto de vista humano es muy extraño, porque pasa directamente de Sidón hacia Tirón y después vuelve a bajar después de 45 kilómetros al norte, vuelve a bajar por la costa oriental del mar de Galilea, donde llega a la región de Decápolis. Es curioso. ¿Por qué Jesús hace esto? Pues en realidad no lo sabemos. Nadie puede decir exactamente un motivo por el que Jesús hace esto. Pero hay algunas ideas. Hay alguna idea en la que Jesús simplemente estuvo andando, viendo los acontecimientos que iban a pasar, las cosas que iban a ocurrir. Yo tenía un profesor que cuando nos hablaba nos decía, cuando vayáis a pasear, no planificar dónde vais a ir, simplemente andar.
andar, dejaros guiar. Yo tenía 12 años o 13 años cuando este profesor, además lo decía mucho, era un antiguo militar y lo decía mucho: cuando salgáis a pasear, a andar y andar, no tengáis un plan fijo. Normalmente eso a mí se me quedó. Yo normalmente, muchas veces cuando voy con mi mujer sí es de las que tienen un plan fijo. Yo no, yo prefiero andar y que donde las piernas, posiblemente influenciado por esta opinión de este profesor. Jesús estuvo aquí andando y estuvo dando ciertas vueltas del norte al sur, no sabemos muy bien, pero posiblemente, tranquilamente, estando con sus discípulos, viendo pasar, viendo a dónde le llegaban sus pies y las cosas que iban a ocurrir. A veces, hermano, estamos tan absortos con llegar a la meta que se nos olvida lo importante que es el camino a la meta. A veces estamos absortos con lo que queremos conseguir y se nos olvida la importancia de luchar por lo que queremos conseguir. Estamos mirando a dónde llegar y perdemos la bendición por dónde vamos. Entonces, a veces Jesús va por ahí y va esperando los acontecimientos de su omnisciencia, van pasando los acontecimientos y uno de ellos es lo que encontramos en este texto. Hay otra posible explicación también, que algunos eruditos comentan, y es que en ese tiempo algunos piensan que en todo ese proceso de tiempo de subida al norte, bajar, dar algunas vueltas, pudo tardar entre 4 o 5 meses. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 meses? Pues posiblemente, aparte de las cosas que se encontrara, ya sabéis que en los evangelios no está todo escrito. El apóstol Juan nos dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros en el mundo. Los evangelios es una condensación de algunas de las cosas que Jesús hizo, pero no todas. No sabemos en todo ese tiempo lo que pudo ocurrir, las conversaciones que pudo tener con la gente, a lo mejor otros milagros que pudo hacer, etcétera, etcétera. Pero algunos eruditos dicen que posiblemente ese tiempo también lo usó para seguir formando a los discípulos, para seguir enseñando a los discípulos, para seguir trabajando en la vida y en la mente y en el corazón de los discípulos. En ese tiempo, esto es lo que ocurre, sale de allí, después de hacer el último milagro, sale de la región de Tiro, viene por Sidón al mar de Galilea y pasa por la región de Decápolis. Y fijaros lo que dice el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Fijaros que es interesante que en este momento, en este texto, una serie de personas, no se sabe cuánto, no se sabe si 2, no se sabe si 4, no se sabe si 20, le trajeron un grupo de personas, amigos de este sordomudo, familiares del sordomudo, se lo trajeron a Jesús. ¿Por qué? Pues posiblemente ya habían escuchado hablar de Jesús, quizás habían visto algo acerca de Jesús. El caso es que trajeron a este sordomudo que no hablaba, que no escuchaba, lo traen a la presencia de Jesús. Y esto es interesante porque no es la primera vez que la gente llevan a Jesús a ciertas personas. Si vamos al capítulo 1 de Marcos, versículo 32 al 34, leemos. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fijaros que aquí vemos lo mismo que hemos visto antes. Cuando llegó la noche, luego que él se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y nos dice el texto todavía más, en Marcos apunta todavía más: y toda la ciudad se agolpó a la puerta de donde vivía Pedro, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Es decir, había personas que llevaban a Jesús a otros que tenían enfermedades, que llevaban a Jesús a personas que estaban endemoniadas y los llevaban directamente a aquel que podía sanarlos y a aquel que podía liberar los demonios. En el capítulo 2 hay otro texto posiblemente más conocido, pero mirad lo que más conocido, pero no menos importante que el que hemos visto antes. Dice en el capítulo 2:
Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fijaros, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, fijaros que este es un texto también importante. Antes hemos visto cómo trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y cuando pasa un poquito de tiempo, vemos cómo hay una situación que es esta que hemos leído, que unos cuantos amigos llevan, 4 amigos en concreto, llevan a un paralítico a la presencia de Jesús. Este texto es muy interesante, porque este texto nos habla, en primer lugar nos habla de la obra de Jesús. Si seguís leyendo el texto, veréis que Jesús perdona los pecados y que Jesús los sana también. Aquí habla de la maravilla de Jesús, de lo que Jesús hace, pero también habla de la necesidad de una persona. La necesidad de una persona que en este caso es el paralítico. No sabemos si el paralítico era desde de nacimiento, si tuvo un accidente, no sabemos en qué condiciones, o cómo, o cuándo ocurrió. El caso es que era paralítico, no podía andar, no podía ir a ningún sitio libremente, no tenía independencia, tenía que estar siempre pendiente de los que los demás tenían que hacerle, ayudarle, etc. Estaba desamparado en un sentido, porque no hay nadie más desamparado que aquel que no puede valerse por sí mismo. No podía hacer ningún tipo de cosas si no era ayudado por otros. Era dependiente de la buena voluntad, del deseo, del cariño de los demás. Vemos también que era una persona que no fue por su propia cuenta. No se dice en el texto que el paralítico le dijese a sus amigos: quiero ir, que pudiera ser que el paralítico le dijera: llevarme a Jesús. No, en el texto no se dice. Lo que se dice en el texto es que vinieron a él unos trayendo un paralítico. No sabemos si la iniciativa fue del paralítico o si la iniciativa fue de los 4 amigos, pero fuese como fuese, estos 4 amigos estuvieron dispuestos a llevar a Jesús. Vemos a Jesús haciendo un milagro tremendo, vemos a una persona desamparada como es el paralítico en este momento, y vemos a los amigos, vemos a los 4 amigos. A mí, cuando yo leo este texto, siempre me ha llamado la atención la actitud de estos 4 amigos, y siempre me ha llamado la atención cómo estos 4 amigos cargaron a esta persona. No sabemos cuánto pesaba, no sabemos si era grandote, fuertote, gordito, delgadito, no lo sabemos, pero posiblemente tenía un cierto peso cuando lo llevaban entre 4. Tampoco hacía ejercicio, no podía caminar, no podía, y entre 4 lo llevan. Me impresiona mucho el amor de estas 4 personas hacia este hombre, me impresiona mucho el trabajo que tuvieron con él, me impresiona mucho cómo lo llevaron directamente a la presencia de Jesús, me impresiona mucho que ante una imposibilidad, cuando llegan a la casa, aquello estaba lleno de gente y no podían entrar por la puerta porque había muchísima gente, y me impresiona mucho que no dijeron al paralítico, supongamos que se llamara Andrés, y le dijeran: Andrés, no podemos llevarte aquí dentro porque mira toda la gente que hay para escuchar y hablar, a escuchar de Jesús y posiblemente después hablar con él, vámonos a casa, otro día vendremos. Eso hubiese sido, el sentido común, eso hubiese sido lo razonable. No podemos entrar porque hay mucha gente, vamos a esperar otra oportunidad. Cuando vienen las imposibilidades, cuando vienen las cosas que no esperamos, cuando vienen las puertas cerradas, normalmente nos vamos para atrás, normalmente no prestamos atención, normalmente no seguimos porque hay una puerta cerrada, y el ser humano tiene la tendencia a irse para atrás y esperar otra oportunidad. Eso lo hubiésemos hecho, posiblemente yo lo hubiese hecho, de decir: Andrés, vendremos otro día. Pero estos 4 amigos no. Estos 4 amigos vieron toda la gente que había allí y dijeron: no podemos dejar de llevarte a la presencia de Jesús, no podemos dejar de llevarte a aquel que te puede sanar, no podemos dejar de llevarte. ¿Y qué se les ocurre? Se les ocurre nada menos que, como dice el versículo 4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y
haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es decir, aquí vemos que hicieron una obra de ingeniería. Aquí vemos que estas personas empezaron a pensar, ¿cómo podemos hacerlo? Lo subieron, que no sé muy bien cómo lo hicieron, lo subieron al techo, hicieron un agujero al techo, que al dueño de la casa tiene que haber sentado muy bonito, hicieron el techo y después bajaron a Jesús, a este paralítico, a la presencia de Jesús. Me encanta porque ante la imposibilidad, ante algo que no podían hacer, no se rindieron, sino que siguieron adelante. Para ellos era más importante llevar a Jesús que la imposibilidad, que la puerta cerrada. A veces, hermano, cuando en nuestras vidas ocurren ese tipo de cosas, ¿sabéis? O nos vamos para atrás y nos rendimos, o seguimos hacia adelante. Y saltamos la puerta o rompemos la puerta y continuamos. La vida está llena de noes. La vida está llena de puertas cerradas. La vida está llena de imposibilidades. La vida está llena de ventanas que no se pueden abrir. La vida está llena de gente que te dice no puedes continuar. La vida está llena de gente que te cortan las alas para volar. La vida está llena de gente que te quitan la ilusión de seguir adelante. Cuando lleguen ese tipo de cosas, tú tienes que tomar la decisión de decir: me voy para atrás, me voy a mi casa, no sigo con mi sueño, no sigo con mi ideal, no sigo con lo que quiero hacer, o sigo adelante con la ayuda de Dios y voy hacia adelante a aquello que yo creo que Dios me ha puesto en el camino. ¿Cuántas veces pensamos que vienen cosas y nos rendimos? Y sabéis, nuestro Dios nos da la fuerza y la capacidad para seguir adelante. Esta gente lo hicieron, estos 4 amigos lo hicieron. Y ante una cosa tan difícil como llevar a Jesús rodeado de personas, vamos arriba, hacemos una abertura y bajamos a Jesús, posiblemente con una cuerda, a este hombre, a la presencia de Jesús. Me encanta cómo no se rindieron. No te rindas. Yo no sé tu situación personal, yo no sé lo que está pasando en tu vida, yo no sé lo que está ocurriendo, pero déjame decirte en esta mañana: no te rindas, porque al final la puerta de la universidad se abre, porque al final la puerta del trabajo se abre, porque al final la puerta de las oportunidades se abre, porque al final la puerta de tu ilusión se abre. No te rindas. Otra de las cosas que me sorprende mucho aquí es que fue un trabajo, bueno, no me sorprende, ojalá lo viviera, es el trabajo en equipo. Ellos aprendieron a trabajar en equipo, los 4. ¿Sabéis? La iglesia es un lugar donde trabajamos juntos. La iglesia es un lugar donde hay un liderazgo compartido, donde hay ministerios compartidos, donde hay obras compartidas y donde cada uno de nosotros tenemos una serie de dones que Dios nos ha dado para el servicio, para darlo para la edificación de la iglesia. La iglesia no funciona con un solo hombre, la iglesia no funciona con una sola familia, la iglesia no funciona con un solo joven, la iglesia no funciona con nadie por mucho carisma que tenga, por muchos dones que tenga. La iglesia no funciona con una sola persona, es imposible. El Señor nos ha mandado a trabajar en equipo, desde el liderazgo hasta abajo del todo, trabajar en equipo. La iglesia es un lugar donde cada uno aporta la ramita que tenemos, el palito que tenemos para hacer un gran fuego. Todos aportamos. Y cada uno en su función, con sus dones y con lo que ha sido llamado y con lo que Dios le ha dado, todos aportamos en la iglesia, en un trabajo de equipo. La iglesia no es un trabajo de desequipo, la iglesia no es un trabajo para algunos nada más, la iglesia no es un trabajo para los menos preparados o para los más preparados. La iglesia es un trabajo de unión, y cuanto más juntos estemos, cuanto más unidos estemos, cuanto más cojamos la carga entre todos, la iglesia será más fuerte, más viable, más edificada y más bendecida, porque estamos trabajando todos en el mismo barco, hacia el mismo lugar, no unos para allá y otros para acá, sino todos juntos en el mismo sitio, conforme a los dones que Dios nos ha dado. Trabajaron juntos.
Tenemos que aprender a trabajar en equipo. A veces hay personas que son demasiado individualistas. Un liderazgo que sea individualista no llegará a nada. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a vivir en equipo y tenemos que aportar también esas ideas que Dios nos da y esos dones que Dios nos da para trabajar en equipo. Trabaja en equipo. Trabaja en equipo, porque eso es lo que realmente el Señor también nos enseña en su palabra. Aquí vemos que los cuatro fantásticos, estuvieron con este hombre y lo llevaron entre los cuatro, y Jesús hizo esa labor impresionante con él. Y lo último que quiero recalcar aquí es que ante todo esto, ante la situación del paralítico, ante la situación de los amigos, hay una cosa que me llama la atención y me entusiasma. Y es el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó también físicamente. Al ver Jesús la fe de ellos. Fijaros que aquí no está hablando de que ellos tenían fe en Jesús. Tú y yo estamos aquí porque hemos tenido fe en Jesús. Tú y yo estamos aquí porque hemos creído, la mayoría de los que estamos aquí, hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Estamos aquí porque hemos creído en Él. Hemos tenido fe en Él y seguimos teniendo fe en Él cada día. Pero aquí no es que tengan fe en Él, que lo tienen. Aquí es cómo el propio Jesús se queda sorprendido, maravillado, al ver Jesús la fe de ellos. Porque no se vencieron, porque ante lo imposible tuvieron idea, porque llevaron a su amigo, porque cargaron a su amigo, porque lucharon hasta el final por su amigo. Y lo consiguieron, lo llevaron a los pies de Jesús, lo llevaron a la presencia de Jesús, mirando el boquete, mirando al paralítico, mirando a su amigo rodeado de gente. Jesús dijo: wow. Bueno, no sé si dijo wow, pero una cosa, se quedó wow, sorprendido, viendo la fe de ellos. La fe de ellos. Ojalá que Jesús se sorprenda al ver tu fe. Ojalá que Jesús se sorprenda al ver mi fe. En el capítulo 6 de Marcos, versículos 53 y 56, leemos. Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Fijaros que nos dice otra vez que la gente llevaba, en este caso la gente seguía llevando a Jesús a los enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y ponían en las calles a los que estaban enfermos. Había personas que cogían a los enfermos, había personas y los llevaban en su cama, incluso en su lecho, incluso los llevaban a la presencia de Jesús. En todos estos textos que hemos leído, había gente dispuesta a llevar a personas a la presencia de Jesús, enfermos, endemoniados, etcétera, a la presencia de Jesús. Déjame preguntarte en esta mañana: ¿tú tienes que llevar algo a la presencia de Jesús? ¿Tú tienes que llevar algo? ¿Tienes que llevar tu miedo a la presencia de Jesús? ¿Tienes que llevar tu desesperanza a la presencia de Jesús? ¿Tienes que llevar tu soledad a la presencia de Jesús? ¿Tienes que llevar tu matrimonio a la presencia de Jesús? ¿Tienes que llevar a tu hijo que se está yendo de las manos? ¿Tienes que llevarlo a la presencia de Jesús? ¿Tienes que llevar a Jesús la incertidumbre económica que tienes? ¿Tienes que llevar a Jesús lo que hay en tu vida? ¿Tienes que llevar algo a Jesús y ponerlo a sus pies? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú llevas a personas a la presencia de Jesús? ¿Tú llevas a personas a la presencia de Jesús? Hay una mínima parte de la iglesia que son los que llevan a los pies de Cristo a los demás. Muy pocos.
Los estudios nos dicen que apenas un 10% de la gente que va a la iglesia comparten el Evangelio. Porque confundimos, no decimos nada, porque tenemos que dar... Si yo puedo dar muy buen testimonio, pero si no hablo de Jesús, la persona dirá qué bueno es esta persona, o que es diferente, pero nunca sabrán realmente quién es Jesús si yo no lo comparto. ¿Llevamos a Jesús a personas? ¿Hablamos con otra gente? Y los llevamos a Jesús, o le decimos, ven a la iglesia, mira, te voy a dar este libro para que tú lo leas. ¿Te importa que ore por ti, por la situación que me has comentado? Formas naturales de compartir el Evangelio. ¿Estamos llevando a Jesús a personas o simplemente estamos diciendo, soy evangélico, ahí nos callamos? ¿Estamos llevando a Jesús? Y otra cosa que te quiero decir, qué bueno es tener personas que nos lleven a la presencia de Jesús y que no nos alejen de Jesús. Te lo he repetido y lo repetiré toda mi vida. Júntate con personas que te ayuden a amar a Jesús. Júntate con personas que te ayuden a arrodillarte delante de Jesús. No te juntes con personas que te alejen de Jesús, aunque vengan a la iglesia. No te juntes con personas que te alejan de Jesús. Júntate con personas que tú ves que están enamorados de Jesús. Esas son las buenas personas que te van a ayudar a continuar, a seguir adelante en los caminos de Jesús, que te van a acercar y no a alejar. Fijaros que dice el texto que le rogaron que le pusiera las manos encima. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y después dice, el versículo 33 y 34 dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Aquellos amigos, aquellas personas que llevaron al sordo y al tartamudo, dijeron, Señor, pon las manos encima, pero Jesús no hace eso. Jesús no pone las manos encima. Jesús, fijaros que dice que lo tomó aparte de la gente. Lo toma aparte de la gente. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque en otros momentos Jesús hace un milagro delante de todo el mundo. En este caso en concreto, no. En este caso en concreto creo que hay dos motivos para esto. Uno es por dignidad del sordomudo. Es porque el sordomudo vivía en un mundo muy aislado, no tenía nada ni nadie, no sabía comunicarse con la gente. Os recuerdo que en aquella época todavía no teníamos el lenguaje de signos. Estaban completamente perdidos en muchos aspectos. Y yo creo que Jesús se lo lleva para que él viese que era importante, que no era algo más, alguien más, sino por dignidad a él, para hacerlo en soledad, sin que él se sintiese un espectáculo delante de los demás. Pero también puede haber otro motivo, y es que Jesús hace lo que quiere, ya está. Jesús hace lo que quiere, Jesús hace lo que quiere y como quiere. Si tú ves los milagros de Jesús, tú verás una variedad en los milagros. Verás como en algunos casos lo hace de una manera, en otros casos lo hace de otra manera. Hay una variedad, como no puede ser de otra manera, del Dios creativo que tenemos. Hay una variedad a la hora de hacer los milagros. Y aquí hay otra variedad. Tomándole aparte de la gente. ¿Por qué? Por dignidad y del sordomudo, y posiblemente porque Jesús quería que lo siguieran a él por lo que él era, no por los milagros que hacía. Jesús quería que lo siguieran a él por lo quien era él, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el que venía a proclamar las buenas noticias de salvación, no tanto por los milagros y las cosas que pudiese hacer. A veces seguimos a Jesús por lo que hace en nosotros y no por quien es Él. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo tú a Jesús? ¿Porque te ayuda? ¿Porque te da seguridad? ¿Porque te saca lo mejor que tienes en tu interior? ¿Porque te bendice? ¿Porque te ha sanado tus heridas? Etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Y gloria a Dios por todas aquellas cosas que Jesús nos hace cuando le seguimos. Pero sabéis, hermanos y hermanas, y personas que nos visitan, lo importante no es seguir a Jesús por lo que Él me ofrece, por lo que Él me da, por lo que Él hace en mi vida. Lo importante es seguir a Jesús por quien es Él.
Él es Dios. Él es Dios, es el Señor. Por lo tanto, seguimos al Señor porque Él es Dios. Aunque me tire en el suelo, aunque no me sane una enfermedad, aunque esté desesperado, aunque las cosas no funcionen, yo no sigo a Jesús por lo que Él me da, sino lo sigo por quién es Él. El Creador, el Señor, el Soberano, el Rey de Reyes. ¿Te parece poco motivo para seguirle? Que nos regala después, que nos bendice, pues gloria a Dios. Pero no lo seguimos por sus milagros, lo seguimos por quién es Él. Fijaros que los amigos le ruegan que le ponga la mano encima y Jesús hace otra cosa completamente diferente. Le mete los dedos en la oreja del hombre. Le mete los dedos en las orejas del hombre. Escupe en su mano y toca la lengua del sordomudo. ¿Sabéis, hermano? Yo me imagino al sordomudo delante de la presencia de Jesús. Jesús podía haberle dicho: escucha y habla, ya está. Escucha y habla, se acabó. Pero Jesús es como si se identificara con él. No puede escuchar, no puede hablar. Y Jesús lo que hace es que le mete en una manera muy visual, que el otro pudiese entenderlo, le mete los dedos en las orejas. Como diciendo: tú no escuchas, pero mira lo que te voy a hacer. Le mete los dedos en la oreja. Tú no hablas, pero escucha, mira lo que te hace. Es como si Jesús estuviese compartiendo con él su propio lenguaje. Su propio lenguaje. Y lo sana, lo cura. Le mete los dedos, escupe y toca su lengua. Todo esto podríamos resumirlo con una palabra: fue un milagro muy visual. Un milagro muy visual, donde aparece toda la forma rica, variada, que Jesús tiene de sanar. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Jesús es soberano en todo lo que hace. A uno lo sana de esta forma, a otro lo sana de otra manera, a otro les dice: sígueme y ya se acabó, a otro le dice: coge tu lecho y ponte a andar, a otro les dice... Jesús sana de muchas maneras. En este caso lo hizo de una forma muy visual, donde todo el mundo podía contemplarlo. Fijaros que nos dice que levantando los ojos al cielo, versículo 34, gimió y le dijo: éfata, es decir, sé abierto. Levantando los ojos al cielo, me recuerda cuando Lázaro estaba muerto y cuando Jesús va a orar para que Lázaro saliese, y Jesús puso sus ojos en el cielo. Cada vez que hay algo en nuestras vidas, debemos de poner los ojos en el cielo. Jesús, aquí vemos que levantó los ojos al cielo como diciendo: Señor, Padre, aquí estoy. Gimió. También me recuerda a Jesús cuando levanta de la muerte a Lázaro. Hay un momento en el texto bíblico en Juan 11 que dice que Jesús, al ver el dolor que tenía Marta, las hermanas, la gente, Jesús se estremeció por el dolor de la gente, por el sufrimiento de la gente que estaban allí llorando porque Lázaro había muerto. Gimió. Es decir, expresó su dolor por el sufrimiento de este hombre. A veces los creyentes somos tan estoicos, que no expresamos el dolor que tenemos, nos lo callamos, y el dolor hay que expresarlo, igual que la alegría hay que expresarla. Tenemos que expresar lo que sentimos por dentro, la risa y el llanto. Y Jesús aquí gimió por el sufrimiento de este hombre y dijo: éfata. Una palabra aramea, éfata, que significa sé abierto. Sé abierto. Y el milagro se produjo de golpe. El milagro se produjo de golpe, instantáneamente. Escuchó y habló. Instantáneamente escuchó y habló. De golpe. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Y hablaba bien. Yo no sé lo que habló. No lo registra el episodio, el texto bíblico. Pero hablaba bien, hablaba bien. Nunca habló. No sabemos si le pasó esto algo. Nunca habló. Pero con el momento en que habló, hablaba bien.
se comunicaba bien. Y dice Jesús, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Les mandó que no lo dijesen a nadie. Aunque Jesús había apartado a la gente, aunque estaba a solas con el sordomudo, pero la gente allí estaba contemplando, estaba viendo. No estaban al lado, pero estaban viendo lo que pasó. Y la gente se quedó maravillada, se quedó sorprendida de que este sordomudo de golpe empezase a hablar y empezase a escuchar. Y por eso Jesús le dice, les mandó que no lo dijesen a nadie. En plural, a la gente que estaban allí, a unos cuantos metros viendo lo que estaba ocurriendo, que no lo dijesen a nadie. Pero fijaros, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Tanto más y más lo divulgaban. ¿Por qué? Porque se quedaron tan atónitos, se quedaron tan sorprendidos, que Jesús les dijo, no decirlo, porque no es mi momento todavía. No quiero que la gente me siga como un milagrero. Quiero que la gente realmente me siga, como he dicho antes, por quien soy. Pero la gente no podía callarse. La gente no podía callarse. La gente empezó, donde quiera que iba, empezaron ahí, como los pastores en Belén, empezaron ahí publicando a la gente lo que había acontecido. Como el cojo en la puerta de la Hermosa, que empezó a alabar y salir gritando porque el Señor lo había sanado. Cuando tú sanas, cuando Dios te sana, cuando Dios hace algo en tu vida, tú sales corriendo, tú sales alabando, tú sales diciéndole a la gente lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y los que están a tu alrededor están ahí atónitos, sorprendidos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquí encontramos que Jesús le dice, no solo digáis, pero la gente va y lo decían. ¿Y sabéis una cosa? No puedo decir esto a ciencia cierta, pues estoy especulando, pero a mí me da la impresión de que cuando Jesús dice no se lo digáis a nadie y la gente va a decírselo a la gente, yo me imagino a Jesús contemplando a la gente, hablando a los demás con una sonrisa. Con una sonrisa, como diciendo, os he dicho que no lo digáis a nadie, y vaya todo el mundo, y estáis hablando con todo el mundo. Y me imagino a Jesús con una sonrisa diciendo, están hablando de mí. Están hablando de las cosas que están. No podían callarse de lo que Jesús había hecho con el sordomudo. Estaban y lo divulgaban. ¿Tú estás divulgando lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Tú estás divulgando lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿O tú eres de los que se callan? ¿Tú eres de los que dicen, no, yo voy a orar por ellos nada más? ¿Tú estás divulgando a Jesús? ¿No la iglesia? No una palabra, no un libro, sino a Jesús. ¿Estás divulgando lo que Jesús ha hecho en tu vida o no? Esta gente estaban divulgando. Y dice, ¿y por qué no se pudieron contener? ¿Por qué no podían dejar de hablar? El versículo 37 lo dice. Y en gran manera se maravillaban. ¿Por qué iban divulgando? Porque estaban maravillados. Estaban maravillados. Jesús es nuestra maravilla. Jesús es una maravilla en sus palabras, en sus hechos, en sus obras, en sus atributos, en sus nombres. Jesús es una maravilla, la mejor de las maravillas. La más maravillosa de todas es la persona de Jesús. Y la gente se quedaba sorprendido, maravillado de lo que hizo Jesús. Maravíllate de Jesús cada día. Maravíllate de lo que Él hace cada día. No te quedes, por favor, siempre en un papel que Jesús deja ya de maravillarte. Si Jesús deja de maravillarte, tírate al suelo y pídele perdón. Porque deberías de estar maravillado todos los días de las cosas que Jesús ha hecho y seguirá haciendo en tu vida y en la vida de este planeta. Jesús sigue haciendo maravillas. Y nosotros tenemos que ser los primeros en decir, mi Jesús es maravilloso. El más maravilloso. Por eso no podían quedarse quietos, callados. Se maravillaban diciendo, y fíjate ya, y con esto voy a terminar, fíjate lo que dice, bien lo ha hecho casi todo. Perdón, eso no dice. Bien lo ha hecho los domingos. Tampoco dice eso. Bien lo ha hecho leerlo. La otra vez. Bien lo ha hecho todo. Jesús decía a la gente, bien lo ha hecho todo. Aquel que estaba maravillado, estaban diciendo, Jesús lo ha hecho todo. Bien.
Bien lo ha hecho todo. Jesús ha hecho bien la creación. Jesús ha hecho bien la salvación. Jesús ha hecho bien su palabra. Jesús ha hecho bien su iglesia. Jesús lo ha hecho bien todo. Todo. Vete de aquí maravillado de Jesús. Vete de aquí de cómo los dedos de Jesús sanan a un sordomudo. Vete de aquí sorprendido de quién es Jesús. Lleva personas a Jesús. Lleva tus problemas a Jesús. Lleva tus angustias a Jesús. Pero sobre todo vete de aquí diciendo, bien, lo ha hecho todo. Todo. Permíteme decirte algo. En ese todo vas tú. En ese todo vas tú. Porque la mayoría de los que estáis aquí habéis sido bañados con la sangre de Jesús. Habéis sido perdonados de vuestros pecados. Y seguís en el proceso de crecimiento, de edificación, que Él siga haciendo su obra en nosotros. Una obra perfecta, una obra bien hecha. Y que terminará cuando estemos en su presencia en el cielo. Bien, lo ha hecho todo. Quiero decirte en esta mañana, antes de irnos ya, quiero decirte a ti, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Tu corazón, tus oídos, tu boca, tu mente, ¿ha sido abierto con la palabra de Dios? Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados. Jesús ha muerto por ti y te da una vida nueva completamente. Te vuelve a unir con Dios porque estamos separados de Dios por el pecado, por tu pecado, por el mío. Estamos separados de Dios y Jesús ha ido a la cruz por ti. Quiero decirte en esta mañana, después de escuchar esta predicación, después de la alabanza, después del texto que hemos leído en el Salmo 34 al principio, ¿hay alguna persona que estás luchando, que tienes problemas, que tienes dificultades, que estás solo, que estás sordomudo en muchos sentidos? Y necesitas el toque de Dios en tu vida. Necesitas el toque del dedo de Dios en tu vida. ¿Hay alguna persona que quiera levantar la mano y decir, yo quiero aceptar a Jesús como Salvador y Señor de mi vida? Yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida. Y quiero que el dedo de Jesús me libere, me sane de mis pecados y de mis problemas, de mis situaciones personales. Quiero que Jesús sea mi Salvador y mi Señor. ¿Hay alguien que quiera, yo quiero a este Jesús, yo quiero a Jesús como Salvador y Señor de mi vida? Pues si hay alguien, me gustaría orar por ti. Levanta la mano. Querido Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta alabanza preciosa, Señor. Gracias por este Salmo 34 también, Señor. Y gracias, Señor, porque tú un día tocaste también con tu dedo poderoso, tocaste mi corazón, Señor. Tocaste mi corazón, mi mente, mis pensamientos, tocaste mi vida, Señor. Ayúdame a escucharte mejor, ayúdame a hablar bien de ti. Ayúdame, Señor, a reconocer cada día que estoy maravillado de ti, que estamos maravillados de ti, Señor. Y ayúdame a entender cada día también que tú sigues haciéndolo bien todo, Señor. Queremos darte la gloria y la honra en esta mañana solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.